días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Hoy es el día martes 10 de febrero del 2026. Estamos preparados como siempre para informarles sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional en los diferentes aspectos. Además, saludos especiales ya a quienes nos ven en www.btv.com.hn y a quienes nos escuchan en Acción Radio. Buenos días, Andrómeda. Así es, buenos días, Ani, buenos días a cada uno de nuestros televidentes. Qué gusto saludarles una vez más en Impacto BTV edición matutino para que usted se mantenga al tanto de todo lo que sucede a nivel nacional en nuestros equipos informativos diseminados en varias partes del país y por supuesto también le traemos todas las informaciones en el campo internacional, temas migratorios, muy importante, qué ha pasado con el TPS, le traemos cada una de las reacciones y los detalles. A continuación, nuestros titulares. Y una noticia que ha sacudido a los hondureños en el extranjero, los beneficiarios del TPS, y es que nuevamente un fallo del 9º circuito de la Corte de California ha dejado sin TPS a hondureños, nepalíes y nicaragüenses. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, de los Estados Unidos, anunció que este fallo permite quitar protección temporal a los migrantes. Y en temas económicos le ampliaremos que diputados del Partido Nacional y Liberal aseguran que la nueva ley de empleo parcial que se está tratando en el Congreso Nacional garantizará el respeto a los derechos laborales. Hemos sido unos abanderados desde el primer día que se derogó la ley de empleo por hora, de tener una ley de empleo por hora que pueda funcionar, principalmente en todo este tiempo que hemos tenido todas estas personas que perdieron su empleo. Y un nuevo hecho violento sacude al pueblo hondureño y es que ha encontrado el cuerpo de una mujer identificada en una calle de tierra en el sector de Villanín en la ciudad de La Ceiba Atlántida. Y en noticias internacionales le notificamos que autoridades de salud contabilizan más de 8.400 casos y 27 decesos por sarampión en México. Bueno, y le compartimos que en las últimas horas la sentencia del Tribunal del 9º Circuito, emitida el 9 de febrero del 2026, revoca la protección migratoria inmediata que había dispuesto previamente un juez del distrito y establece que el gobierno estadounidense puede ejecutar la cancelación del TPS mientras se resuelve la apelación en instancias superiores. Como resultado, advierte la Corte que miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes podrían perder la autorización para residir y trabajar legalmente en el país norteamericano al quedar la protección temporal sin aplicación para más de 80,000 personas. Y ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado a conocer un comunicado muy importante donde manifiestan que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa a los medios de comunicación y también a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: la decisión emitida hoy por la Corte de Apelaciones en torno al estatus de protección temporal TPS representa una instancia procesal más que ha sido agotada, pero no constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio completo que anticipamos podría elevarse hasta la Corte Suprema. Tomamos nota y lamentamos que la administración estadounidense manifieste firme su decisión de cancelar el estatus de protección temporal. Recordamos, lejos de ser una amenaza, los tepecianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable. Da a conocer la Secretaría en cuanto a esta decisión por parte de la Corte en Estados Unidos.
Por eso, por parte de las autoridades hondureñas, pero también la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, se ha manifestado a través de su cuenta de X y ha mencionado: esta es una victoria legal crucial de los abogados del Departamento de Justicia que ayuda a despejar el camino para las continuas deportaciones del presidente Trump. Como concluyó el tribunal, es probable que el gobierno prevalezca en su argumento de poner fin al estatus de protección temporal para algunos inmigrantes. Es una política sensata y legal, afirma la funcionaria. Estamos orgullosos de representar a la administración Trump en los tribunales todos los días, aseguró la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Y por su parte, la secretaria de Defensa y Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, a través de sus redes sociales, dio a conocer que una victoria para el Estado de Derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos es esta decisión. Bajo la administración anterior, se abusó del estatus de protección temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenaza a la seguridad nacional. El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. También da a conocer que, dada la mejora de la situación en cada uno de esos países, estamos concluyendo sabiamente lo que pretendía ser. Lógicamente, pues recibimos esta noticia esta tarde con mucha preocupación, con mucha tristeza, porque eso implica que nuestros compatriotas hondureños quedan desprotegidos y estarán expuestos a una deportación inmediata. Como organizaciones defensoras de derechos humanos, solicitamos al gobierno de Estados Unidos revisar esta decisión y esperamos pues que se revise, que se retome estos procesos de revisión legal para que nuestros compatriotas no pierdan este beneficio, e insisto en que nuestros gobernantes, el servicio consular, puede hacer toda la labor de incidencia para que nuestros más de 55,000 personas que están amparados bajo el estatus de protección temporal Y justamente la reunión sostenida entre Donald Trump y Nasri Asfura abre un escenario de análisis donde el reto será traducir el diálogo político en beneficios concretos para los migrantes. Nuestra compañera Gabriela Plata nos amplía las informaciones a través de esta nota. Los alcances sostenidos durante la reunión entre el presidente Nasri Asfura y Donald Trump han desencadenado una ola de reacciones debido a las fuertes medidas antimigratorias, deportaciones y vulneraciones de los derechos de los que han sido víctimas los hondureños por el gobierno norteamericano. Analistas migratorios cuestionan que las buenas relaciones son favorables, sin embargo no inciden directamente en las políticas que competen a los intereses del sistema anglosajón. Pero el tema es si realmente estas relaciones son tan importantes para Estados Unidos de poder cambiar su política migratoria, porque realmente la política migratoria de Estados Unidos ha sido muy fuerte y muy criminalizadora en los últimos años. Entonces ahí habría que ver si realmente es tan importante las relaciones que establezca Honduras con Estados Unidos para poder detener la migración, porque recordemos que la migración no solamente de hondureños, ¿verdad? Las deportaciones se están dando a nivel mundial. Estados Unidos. Cada nación responde a sus intereses, señalan desde el sector oficialista, quienes aseguran que tener a los Estados Unidos como principal aliado podría potenciar a la nación, reduciendo la migración irregular. Ambas naciones tienen sus intereses y tienen sus razones. Y yo creo que uno de los temas como migración es sumamente importante, porque Estados Unidos lo que quiere es que personas de Honduras no migren hacia Estados Unidos. Y lo que nosotros queremos es que nuestra gente no migre tampoco. Entonces lo que queremos es inversión en el país. Y teniendo inversión y estabilidad y seguridad jurídica, y que Estados Unidos esté diciéndole al mundo, miren, en Honduras hay un aliado importante y podemos hacer comercio con ellos, precisamente hace eso, cumple la agenda
de que en Honduras se creen empleo para que no genere migración. El gabinete de Asfura deberá consolidar una mayor estrategia que impacte sobre el beneficio de la comunidad migrante sin perjudicar las relaciones bilaterales, exhortan profesionales del derecho. Bueno, ahí vamos a ver la capacidad de negociación que tiene el señor Asfura y su gabinete. Esperemos también que se le dé seguimiento a esa conversación para que hayan resultados concretos, porque, como le repito, hasta el momento, buenas intenciones, pero sin resultados, incluso en lo mínimo, que sería el tema de los aranceles. Y en el tema migratorio, por supuesto, mucha expectativa, así que veremos qué resultados finalmente se tienen. En definitiva, el diálogo entre ambos mandatarios abre un escenario de expectativa donde el reto para Honduras será convertir la afinidad política en resultados reales, especialmente en materia migratoria y de derechos humanos, sin que las promesas queden solo en el plano diplomático. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, esto es parte del contexto desde el fin de semana que se tuvo esta reunión entre el presidente Nasser Asfura y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se abordaron muchos temas, entre ellos el migratorio y esta reciente noticia también que se dio a conocer el día de ayer, lunes 9 de febrero, en relación a esta determinación que tomó la Corte del Noveno Circuito con el TPS. Nuevamente están desprotegidas más de 88,000 personas en los Estados Unidos de 3 nacionalidades diferentes, hondureños, nepalíes y nicaragüenses. Sigue el proceso judicial, pero hasta el momento pues es una difícil situación la que enfrentan porque están prácticamente en la incertidumbre, no saben lo que va a pasar, están desprotegidos, no tienen permisos de trabajo para poder llevar su vida normal y seguir laborando. Así que nos mantenemos al tanto. Más adelante en este espacio vamos a tener al presidente de la Fundación 15 de septiembre, defensora de los derechos de los migrantes, y escuchando también desde su punto de vista la perspectiva como hondureños, cómo están afrontando esta situación, y con las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, cuáles son las determinaciones o qué medidas van a tomar para seguir con estas apelaciones. Vamos a hacer un alto en este tema. Mientras tanto, le informamos que en una preocupación se ha convertido también el ejercer el derecho en Honduras. Así se ha entendido tras el último asesinato cometido contra el abogado René Altamirano en la zona norte del país. Sectores demandan una respuesta de las autoridades ante una espiral de violencia que día a día termina con la vida de los hondureños. Cifra preocupante revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos referente a muertes violentas de profesionales del derecho, donde la mayoría de estos casos prácticamente se encuentran en total impunidad. De entre el año 2004 y el 2026 son alrededor de 220 profesionales que han perdido la vida en circunstancias violentas, con un plus, diría yo, el alto nivel de impunidad que existe en estos casos, que ronda el 90% de los casos, y le agregaría algo más, la indiferencia que hay de las autoridades para investigar este tipo de casos. Quiero agregar algo, y está vinculado con el tema de las quejas que atiende el Comisionado Nacional de Derechos Humanos por el tema del desplazamiento forzado. Hay 227 profesionales del derecho que denunciaron entre el 2016 y el 2023 estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado en el país. Según detalla este informe, de estos casos, el 18% lo componen las mujeres profesionales del derecho, quienes demandan mayor seguridad, una mayor respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y también por parte del Colegio de Abogados de Honduras. No nos están dando resultados, es más, en alguna ocasión nos han dicho que hay que ser juez y hay que ser fiscal y periodista para tener derecho a un mecanismo de protección. O sea que un abogado normal está expuesto. Un abogado normal no tiene ningún derecho para estas instituciones, porque lo viví en carne propia no hace mucho. Busqué protección, hablé con el presidente del Colegio de Abogados, hablé con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, con el... ¿Fue amenazada, no? Yo fui amenazada en un momento y con riesgo tuve que tomar yo mis mismos mecanismos de seguridad, como puedo decir. Según algunos profesionales del derecho y organismos de derechos humanos, el 70% de estas muertes tienen que ver con su trabajo. De primas a primeras, lo que podemos inferir es
que producto de su trabajo, muchas veces, ¿verdad? Yo diría que el 70% de las muertes de esos abogados es por los casos que podrían llegar a llevar, ¿verdad? Clientes delicados. Miren, el ejercicio de la profesión es bien delicado porque a uno le llega cualquier tipo de cliente a su despacho profesional y uno es el que decide si lo lleva o no, ¿verdad? Ya varios de los abogados que están ejerciendo funciones han manifestado temor, algunos dejan de trabajar producto de estas circunstancias y es importante que en el país haya unas medidas de protección más efectivas para ellos y para el resto de la sociedad. La investigación a la vez señala que existen diferentes líneas de trabajo expuestas como jueces, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos y abogados independientes, todos ejecutados en 14 departamentos del país plenamente identificados, entre ellos Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Lloro y Atlántida. Con imágenes del Zambrano, les informó Walter Pérez. Y siguiendo con más, le damos a conocer el pronóstico del clima para este día, y es que justamente hoy martes continuarán las condiciones atmosféricas secas sobre la mayor parte del territorio nacional. Habrán precipitaciones débiles y aisladas en la región noroccidental, producto del transporte de humedad desde el Mar Caribe por vientos del noroeste y el este. Las temperaturas serán frescas por la mañana. En el litoral, en el Caribe, habrá un margen de 1 a 3 pies de altura y de igual manera en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. Seis de la mañana con 20 minutos, vamos hasta San Pedro Sula. Cristina Escobar se encuentra en compañía del representante de la Comisión de Acción Social Menonita, César Ramos, para tratar este tema de esta resolución emitida por la Corte del Noveno Circuito en los Estados Unidos referente al estatus de protección temporal. Buenos días, Cristina. Buenos días, licenciada. Es así, pues estamos junto al coordinador de la Acción Social Menonita, César Ramos, porque como usted ha mencionado, otro balde de agua fría. Vuelve a repetirse esto otra vez, esa preocupación entre los migrantes con los tepecianos específicamente. Bueno, sí, nos sorprende porque se esperaba que con el cambio de administración en Honduras las relaciones pues obviamente iban a mejorar y sí, no dudamos que mejoren. Sin embargo, en este tema específico de la vigencia del TPS, pues nos sorprende, ¿verdad?, que se haya decidido suspenderlo
por parte de una corte de apelaciones en el Distrito 9 en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros pensamos que la acción jurídico, legal y diplomática del gobierno debe continuar respaldando, apoyando, protegiendo a nuestros compatriotas, más de 50,000 en aquel país, para que puedan, sobre todo, pues no ser víctimas de aprehensión y deportación inmediata. Yo creo que el gobierno tiene la obligación a través de Cancillería y los consulados de brindar estos servicios de protección. No descartemos que todavía hay formas de seguir accionando legalmente, de repente elevar el caso hasta la Corte Suprema en Estados Unidos. No hay que dejar de accionar. Pero también nosotros pensamos que es importante hacer un llamado al gobierno actual de parte de las organizaciones que trabajamos también en el tema migratorio, de sentarnos a conversar para buscar la estrategia de cómo vamos a afrontar esta emergencia migratoria que se puede venir en este 2026. Recordemos que ya llevamos más de 4.500 migrantes retornados al país en lo que va del año 2026. Y nosotros ante esa realidad, creo que más que culpabilizar si el gobierno de Estados Unidos, si el gobierno de Honduras, si el anterior, si el actual, lo que queremos son soluciones, sentarnos ante una realidad que ya está presente para ver qué aportamos y cómo de manera conjunta podemos buscarle soluciones duraderas al problema migratorio. Y es que con ustedes no se han sentado a platicar, a tener unos consejos. Bueno, nosotros somos miembros del Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante, el CONAPRON, que es la instancia nacional en que está estipulado en la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus familiares. Nosotros creemos que se debe de activar de inmediato el CONAPRON, convocar a todas las organizaciones de sociedad civil, gobierno, empresa privada, para buscarle la estrategia de cómo vamos a tratar este caso. Estamos anuentes, nosotros seguimos trabajando en terreno, colaborando con la población migrante y llamamos a eso, a sentarnos a dialogar y a definir cómo vamos a tratar este fenómeno de las deportaciones y el incremento de los flujos durante el 2026. Bueno, ya escucharon declaraciones del licenciado César Ramos, representante de la Acción Social Menonita, con ese tema de ya la cancelación del TPS. Esperan pues un llamado pronto para una reunión y convocar de emergencia lo que está ocurriendo, pues para encontrar una solución, así también consejos que puedan tener tanto la administración del gobierno. Con este informe, licenciadas en estudio, retornamos a estudios. Gracias, Cristina, por esa importante opinión referente a la revocación del TPS. Una vez más, pues, en el vilo muchos hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Continúa justamente esta disputa en las Cortes de los Estados Unidos. Esto para poder dar por concreto si hay o no TPS para los hondureños. Nos mantenemos pendientes de esta información. Entre tanto, nos enlazamos con nuestra compañera Gabriela Plata, y es que justamente la Asociación para una Sociedad Más Justa da a conocer el resultado de la percepción de corrupción en el país durante el año 2025. Con usted, Gabriela, buenos días. La parte represiva y no desde la prevención, que la doctrina en temas anticorrupción establece eso, que la corrupción hay que combatirla desde la prevención e ir más allá cuando estamos en la parte reactiva. Por ejemplo, recuperación de activos. La misma doctrina dice que un corrupto prefiere estar preso 5 o 7 años a que le confisquen lo que se robó, y muchas veces más allá de lo que se robó. Entonces ahí también hay un reto bastante grande. Entonces nuevamente los 5 países más transparentes: Dinamarca, Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda y Noruega. Y acá vemos los 5 países con menos percepción, o con mayor percepción de corrupción, mejor dicho, y menos transparente: Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Yemen y Libia. Entonces ahí vemos que Venezuela, por ejemplo, para hacer la referencia del continente americano, habrá que ver con esa coadministración que está teniendo con Estados Unidos en los próximos años, cómo va a avanzar, cómo va a implementar, ¿no?, políticas para ir mejorando, no solamente económicamente, sino en estos temas en específico. A nivel de América son 32 países los evaluados, en un puntaje medio de 42 puntos de 100 posibles, es decir, tampoco se supera la media, y ahí vemos los mejores: Canadá, Uruguay, Barbados y Bahamas.
sorprende incluso no ver a Estados Unidos en esa línea. Y los peores, Honduras con 22, Haití con 16, 14 Nicaragua y Venezuela con 10. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el ponderado a nivel de Centroamérica de los últimos 2 años. Entonces, Costa Rica bajó 2 puntos, es decir, disminuyó su calificación en ese sentido. Panamá se mantiene con 33 puntos. El Salvador mejoró 2 puntos comparado al año anterior, al igual que Guatemala, que sube 1 punto más. Honduras se mantiene con el puntaje de 22 y Nicaragua también se mantiene. Aquí hay que hacer el matiz, ¿no? En este sentido. Y aquí podemos ver el histórico. El histórico es esa cronología y la línea roja es Honduras para que lo tomemos como referencia. Esos 22 puntos que estamos viendo en ese momento es precisamente la peor calificación que ha tenido Honduras desde que se realiza esta medición y se repite con el año anterior en ese sentido. A partir de ahí, y creo que hoy la narrativa pública y el tema mediático va a ser un poco simple, si lo vemos así, para el gobierno entrante, en el sentido de que este es el último año de medición del gobierno anterior. Pero aquí más bien lo que quiero hacer y que quiero dejar la pregunta, ¿no? Y el reto también para el nuevo gobierno, en el sentido de qué van a hacer ustedes para el próximo año. ¿Vamos a seguir en 22? ¿Vamos a disminuir 22 con la peor calificación en la historia de Honduras? ¿Vamos a disminuir o van a potenciar acciones desde una política anticorrupción, desde reformas necesarias, desde fortalecimiento institucional, elegir bien las elecciones o los altos funcionarios, esas elecciones de segundo grado? Porque al final todo eso repercute, fortalecer el mecanismo de integridad pública o crear un mecanismo de integridad pública, porque el próximo año, exactamente en un año, vamos a estar otra vez acá parados, hablando otra vez del índice de percepción de corrupción, y al final de cuentas es eso. ¿Qué es lo que le quieren dar ustedes a Honduras, a su ciudadanía, pero también cómo vender Honduras hacia el mundo? Porque teniendo la peor calificación en la historia y con grandes escenarios de corrupción en el país, muy difícilmente vamos a tener inversión, muy difícilmente vamos a tener acceso a créditos competitivos o a subvenciones que puedan generar para con el país. Y aquí podemos ver el histórico, y ya con esto voy cerrando mi participación. Esos 22 puntos, si se fijan, en los últimos más de 10 años, la mejor calificación fue en el 2015, pero fue 31 puntos. Es decir, no podemos decir que 31 puntos es una buena calificación, como que usted saque 31 de 100 en un examen. Entonces, al final, hay mucho que recorrer. Obviamente se ha desmejorado, podemos ir viéndolos año con año desde gobiernos anteriores, y esa disminución pues va en función también de que se ha desatendido ese sistema de las instituciones públicas, ese sistema de las instituciones contraloras, el trabajo, esa independencia judicial, esa implementación de una política pública en temas de transparencia. Hemos escuchado las declaraciones por parte de Juan Carlos Aguilar, quien forma parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa, dándonos datos en tanto a los resultados por el índice de transparencia durante el año 2025. Vamos a una pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. 6 de la mañana con 33 minutos. Retomamos el tema de lo sucedido en las últimas horas con el estatus de protección temporal en los Estados Unidos. Esta nueva orden que ha bloqueado precisamente para que continúe este proceso judicial, pero lo que se vive es incertidumbre. Tenemos ahora mismo al presidente de la Fundación 15 de septiembre desde los Estados Unidos, justamente. Don Juan, buenos días. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Cuáles son sus impresiones ante estas decisiones de las autoridades judiciales? Buenos días, gracias por la invitación. La verdad que estamos consternados, ¿verdad?, por lo que ha sucedido. Ha sido una noticia que hemos recibido el día de ayer que no la esperábamos, y en verdad no la esperábamos. Si bien es cierto, sabíamos que el gobierno del presidente Donald Trump iba a apelar a esta decisión, pero confiábamos, ¿verdad?, en los argumentos sólidos que hay de la demanda del TPS, de que la apelación pues iba a ser a favor de los demandantes, no del gobierno del presidente Donald Trump. Ahora bien, con esta decisión pues nuestra comunidad migrante tepeciana queda en un estado de indefensión, expuestos a la deportación, y catastrófico todo lo que se les viene, porque quedan sin empleo y sin licencia de conducir, sin recibir su asistencia médica
sin recibir su bonificación que se la han ganado por años, porque es lo que están su retiro, y los que están en centros de detención, que hay varios hondureños con TPS, pues serán expuestos a ser deportados. Sí, es lamentable esta noticia, a pesar de que el litigio continúa en las cortes, pero va a continuar sin una protección migratoria. Y justamente desde el lado de los tepecianos, ¿cuáles son las acciones legales que podrían tomar ahora, luego de esta decisión? Porque sabemos que sigue el litigio, pero para buscar una medida de protección, don Juan, ¿existe desde su punto de vista, porque usted conoce el tema, alguna acción legal que podrían tomar para intentar protegerse de nuevo? Legal no existe porque está en la corte. Ahora mismo ya vemos de que no es viable todo este tema, porque el TPS fue cancelado desde el año pasado bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro. Aquí la única vía que tenemos es el presidente Narria Jura. Hoy la vida y el futuro de los tepecianos está en manos del presidente Narria Jura. Por eso abogamos a él con mucho respeto que pueda hacer uso de sus nexos que tiene ahora mismo directo con el presidente Donald Trump para que vuelva a solicitar el TPS y le plantee la situación real del país. Es que el problema es que Honduras no está preparada para recibir una oleada de más de 55,000 hondureños y que sean deportados a Honduras. No tienen las condiciones, y la mayoría de personas que tienen TPS pues son de la tercera edad, y en Honduras personas de la tercera edad no tienen oportunidades de empleo en nuestro país, y esto le traería una crisis enorme al presidente Narria Jura. Por esa situación es que apelamos al presidente Narria Jura para que pueda él volver a solicitar el TPS basándose en que ha reabierto las relaciones con Estados Unidos, relaciones que se habían perdido con el gobierno anterior. Bueno, el llamado, don Juan, a las autoridades, pero ahora, ¿qué les podemos decir también a esos hondureños que nos ven en los Estados Unidos y que se encuentran en esta difícil situación? Que seamos fuertes, que confiemos en Dios, que confiemos también en la buena voluntad que pueda tener el presidente Narria Jura, porque es responsabilidad de él ya este tema. Ya el pasado quedó atrás, ahora pues asume y hereda este compromiso al presidente Narria Jura para seguir adelante. Dejarles saber que los migrantes y en especial los tepecianos son personas fuertes que han sobrevivido muchas adversidades en este país, han trabajado fuerte en este país, han hecho su patrimonio, mucho esfuerzo y siguen en pie, y seguimos a las expectativas de qué respuesta nos puede dar urgente y rápida el presidente Narria Jura, haciendo bien de que recientemente el presidente Donald Trump le dijo amigo, y yo considero que cuando un presidente le dice amigo a otro presidente, eso significa que también acuerpa a sus hijos, a su familia, a su comunidad migrante. Entonces esperamos de que se pueda hacer algo mediante la administración nueva del presidente Narria Jura. Bueno, compartimos la petición, don Juan, de que este acercamiento o esta cercanía en relación entre presidentes pueda beneficiar a los tepecianos, a los hondureños en los Estados Unidos y a los migrantes en general. Agradecemos por haberse conectado con nosotros en esta mañana y le abrimos nuestro espacio para otros espacios informativos en BTV y seguir tratando este importante tema. Gracias a usted, es muy importante que este mensaje le pueda llegar al presidente. Bueno, gracias a don Juan Flores. Ya ha escuchado usted estas impresiones y este llamado directo para las autoridades, en específico el presidente de la República, Narria Jura, quien de palabra directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues lo ha tratado como un amigo y como una persona cercana con la que puede trabajar. Entonces esperamos que llegue ese compromiso de abogar por los hondureños que hoy están viviendo una situación realmente lamentable en los Estados Unidos. Seguiremos tratando este tema en nuestros siguientes espacios informativos y también el sábado en punto de las 6 de la tarde en su programa Al Sur de la Frontera. Seguimos con más en Impacto BTV Matutino. Nuestro compañero Walter Pérez en esta mañana se ha trasladado hasta un punto de la capital, justamente en la Residencial Plaza, donde los vecinos están denunciando la contaminación que produce un basurero. Nos vamos a este lugar. Muchas gracias, compañeros. En efecto, ubicados desde el sector de Residencial Plaza y también en inmediaciones de la colonia La Joya, aquí en la capital, bueno, atendiendo
las denuncias de la población capitalina, bueno, a un costado de este sector que estamos observando, nos han denunciado los vecinos de este lugar que algunas personas utilizan este estacionamiento para arrojar basura. Ahí pueden observar los desechos que personas, escogen lo más fácil y vienen a arrojar los desechos a este lugar. A un costado podemos observar un letrero de la alcaldía municipal y muy claro dice: prohibido botar o acumular basura en este lugar. Multa de 5.000 lempiras, pero al parecer las personas hacen Y en temas de salud le damos a conocer que miembros de la Asociación de la Lucha en contra de la Epilepsia en Honduras demandan mayor atención por parte de las autoridades de salud en cuanto al tratamiento y los medicamentos que deben recibir, debido a que muchos no cuentan con los recursos necesarios para poder sobrellevar dicha enfermedad. Nosotros como asociación ALEP siempre estamos luchando de que en Honduras la epilepsia sea atendida correctamente, de que el cannabidiol sea aprobado, como hemos venido luchando año tras año, pero no nos dan un sí. Y ahora queremos que en Honduras haya un hospital neurológico para que los pacientes con epilepsia puedan ser atendidos correctamente, ya que muchas personas no tienen la capacidad económica de ir a una clínica privada, y en los hospitales públicos hay medicamentos, pero en los cuales las personas llegan a un momento en que se hacen inmunes y no tienen la capacidad económica de poder comprarlos en farmacia privada. ¿Y de cuánto es la estadística actualmente de personas? Estamos hablando de 2 de 100 personas padecen epilepsia. Diputados del Partido Nacional y Liberal aseguran que la nueva ley de empleo parcial que se está trabajando en el Congreso Nacional garantizará el respeto de los derechos laborales de las personas que sean contratados bajo esa modalidad. Diputados de la bancada del Partido Nacional y Liberal se han comprometido con el sector privado en aprobar antes de las vacaciones de Semana Santa la ley de empleo parcial, en sustitución de la de empleo por hora que se derogó en el anterior gobierno y que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo. Nosotros como Cámara de Comercio hemos sido unos abanderados desde el primer día que se derogó la ley de empleo por hora, de tener una ley de empleo por hora que pueda funcionar, principalmente en todo este tiempo que hemos tenido todas estas personas que perdieron su empleo, cerca de 300,000 por la derogación de esta ley. Sí se habló de que se va a aprobar una ley de empleo por hora, se está trabajando en ella, vamos a ver la ley. Los diputados del Partido Nacional aseguran que han sido muy claros con el sector privado. El empresario que no respete los derechos laborales será severamente sancionado. Bien, nosotros nos comprometemos a esto si ustedes se comprometen a no abusar. Y el hombre me dijo claramente: Kilbert, castiguen a quien tengan que castigar, hagan el escrutinio público y el escarnio público a quien lo haga, porque aquí lo que no podemos permitir es crear una herramienta para generar empleo y que esa herramienta sea tergiversada o mal utilizada por parte de aquellos que invierten en el país para sacrificar los derechos laborales del empleado. Eso no lo vamos a permitir, no está en nuestros planes, al contrario, nosotros lo que queremos es que tengan las mejores condiciones y en base a eso va a ir la ley que va a proteger los derechos laborales de los hondureños. La ley de empleo parcial garantizará todos los derechos laborales de las personas que sean contratadas bajo esta figura, así como su afiliación al Seguro Social. Aunque solo sea empleo por hora,
se debería de pagar un 14avo y un aguinaldo proporcional a las horas que se pagan. Se le debería de brindar el seguro social a los empleados. Se le debería de pagar el tiempo extra a los empleados. Y todo eso no se hacía antes. Habían empresas que abusaban de eso, los tenían el tiempo extra y no les pagaban ese tiempo. Entonces, no, aquí estamos como veedores, el Partido Liberal. Los parlamentarios analizan incorporarle a la ley de empleo parcial un artículo que obligue a la empresa privada a la contratación de un porcentaje de personas de la tercera edad bajo esta modalidad. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y siguiendo con más, hay un importante cambio en la amnistía vehicular. Le vamos a conocer que el nuevo decreto mantiene la estructura básica de la medida, pero introduce dos cambios importantes. Primero, la amnistía ahora aplicará a vehículos fabricados hasta el año 2010. Segundo, solo los autos con motores de hasta 4.0 litros podrán acogerse a este beneficio. La amnistía quedó similar, salvedad en que ahora son 5 años más. Lo va a abarcar hasta el 2010, del 2010 hacia abajo. Y la otra es que los vehículos que son de 8 cilindros, del 4.1 el cilindraje hacia arriba, esos sí van a poder ingresar, pero no bajo la amnistía. Para que lo abarque la amnistía tienen que ser del 4.0 el motor hacia abajo, como las Runner, las Tacomas 4.0. Bueno, el argumento de ello es que un vehículo 8 cilindros no es para una persona luchadora, y porque es un vehículo más gastón, tiene su validez su argumento, y quedó de la siguiente manera con el motor 4.0 hacia abajo y el 4.1 en delante. Ellos no lo abarcaría la amnistía, sí ingresaría al país, la salvedad que muchos dicen que no va a ingresar, sí ingresa al país, solo que no bajo el régimen de amnistía. Pueden ingresar y tendrá que pagar normal. Y ahora en otros temas le damos a conocer que un juez emitió un fallo absolutorio a favor de 2 exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez, y otros 3 ex empleados más, quienes estaban siendo acusados por tráfico de influencias, además violación a los deberes de los funcionarios. Los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda y Ricardo Rodríguez, han quedado absueltos por los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios. De un exhaustivo proceso de investigación y revisión de los medios de prueba, esta misma decisión fue tomada para otras 3 personas, ex empleados de esta misma entidad. Hoy se ha dictado un fallo en relación a ex magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y 3 ex empleados de esa institución. Ellos, los 2 ex magistrados fueron acusados por tráfico de influencias agravados, mientras que los otros 3 acusados, que eran ex empleados también de la institución, estaban acusados por cómplices de tráfico de influencias. En esta ocasión, la Sala Quinta ha dictado un fallo absolutorio en virtud de que no se configuró el delito, no se logró acreditar la responsabilidad penal de estos 5 ciudadanos. La lectura de sentencia quedó agendada para el 9 de marzo a la 1:30 de la tarde. Los exmagistrados mencionaron que su imagen fue manchada por sectores políticos que pretendían dañar a las anteriores autoridades de la alcaldía capitalina, refiriéndose a un hecho ocurrido entre el 2017 y 2018. Actué con el peso de la ley. Si eran culpables, se les puso el castigo, pero si no eran culpables, se les absolvió. Gente liberales, de libres, que me conocen, que así he sido imparcial. Todo funcionario público debe actuar respetando la ley y la Constitución y debe ser imparcial, pero no haciendo las cosas políticamente. Quisieron dañar la imagen del alcalde y nos llevaron de encuentro a nosotros, acusando que se estaba favoreciendo. Y nosotros no estábamos favoreciendo a nadie, estábamos cumpliendo lo que la Corte Suprema nos ordenó. Y ustedes pueden investigar y ahí están los documentos. Por eso, en este momento, el tribunal nos absolve de todas las responsabilidades que nos había acusado la Fiscalía. Pienso que deberían de ser más cautelosos, formales en el momento de hacer una cuestión, porque nadie presentó una denuncia por tráfico de influencias. Si ustedes ven, no hay una denuncia por eso. Fueron al tribunal porque dijeron una denuncia que se dijo por ahí, que era que estábamos destruyendo documentos, que estábamos dando finiquitos y un poco de cosas.
y llegaron los del Ministerio Público, que empezaron a investigar y agarraron de caballito de juego de batalla lo que es ¿cómo se llama? El expediente ese. Los apoderados legales de estos ex empleados lamentaron que esta decisión no se tomó desde hace más de 2 años, al ser obstaculizada por el nombramiento de un tribunal independiente para que se hiciera justicia sobre sus defendidos. Y así, una testigo lo vino a decir de manera muy clara, actuaron de manera independiente y donde sí hubo urgencias era en el momento de la emisión del informe porque tenía un retraso importante. Solo se habían concedido 90 días, como dice el Tribunal de Sentencia, y llevaba más de 2 años de retraso, con lo cual ellos actuaron en el marco de sus funciones, ella como directora legal, el abogado José Juan Pineda como presidente del Tribunal Superior de Cuentas, y así lo establece la ley, con lo cual no había ningún hecho que reprocharle a ellos, y nos alegra que finalmente su nombre quede ya restablecido, que la justicia hondureña con un tribunal independiente haya reconocido que ahí no había ningún delito. Cabe recordar que todo surgió cuando en el 2023 el Ministerio Público comenzó con las investigaciones por una denuncia de supuestas irregularidades en el Departamento de Auditorías dentro del Tribunal Superior de Cuentas, donde varios empleados supuestamente por órdenes superiores destruyeron y ocultaron documentos relacionados a finiquitos de algunas alcaldías.